Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto saludarle en un programa más de Coronavirus, la pandemia. Agradecemos a nuestra audiencia que nos sigue a través de Canal 44, la señal de todos, pero también a quienes lo hacen a través de las señales de las televisoras públicas en México y América Latina. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar de un padecimiento que seguramente usted ha escuchado con mayor insistencia en las últimas semanas. Nos referimos al hongo negro vinculado a COVID-19, sobre todo este padecimiento que comenzó a registrar una cantidad importante de casos en la India y que se ha ido extendiendo en varios países, así que de esto estaremos hablando hoy. 100 especies de hongos son patógenos para el ser humano, suelen infectar tejidos y órganos externos. La mayoría de los casos de hongo negro han aparecido en pacientes con COVID-19 tratados con corticoides. Hoy analizaremos cuál es la relación entre estos medicamentos y este padecimiento. La Organización Panamericana de la Salud recomienda a las naciones preparar los servicios médicos para minimizar la morbilidad y mortalidad por hongo negro causante de mucomicosis asociada a COVID-19. Y notifican casos de hongo negro en Estados Unidos, México, Brasil, Uruguay, Paraguay y Honduras. De esto precisamente estaremos hablando a lo largo de la siguiente hora. Vamos entonces con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. El sistema de salud mundial se enfrenta a un patógeno más que quizás ya existía, pero ahora se ha agudizado principalmente en la región de las Américas, el llamado hongo negro. Ha surgido una variedad de información sobre los daños que ocasiona a los pacientes que tienen la enfermedad de COVID-19, principalmente en aquellos que le han administrado cierto tipo de medicamentos. En este caso, el común denominador son los corticoides. Aún no hay un medicamento específico para tratar al coronavirus y, sin embargo, algunos comienzan a hacer reacciones adversas a pacientes que tienen la enfermedad grave y llevan varios días en hospitalización. El planeta está rodeado de gérmenes, bacterias, virus, hongos y protozoos microscópicos que pueden causar enfermedades, pero algunos pueden ser de mayor afectación que otros y ocasionar graves epidemias y pandemias. En particular, los hongos son organismos multicelulares. De acuerdo con el entorno, pueden causar daño a la salud, principalmente en personas con sistema inmunitario débil y pueden desarrollar infecciones graves. El binomio hongo y COVID-19 ha generado una alerta en algunos países, como en India, en donde se catalogó el hongo negro como una epidemia, ya que está afectando ojos, nariz y cerebro de las personas. Desde hace un par de semanas comenzó a notificarse en países de la región América casos de hongos. Algunos de los síntomas descritos por los pacientes que tuvieron COVID-19 y presentaron este padecimiento son dolor intenso e inflamación en la cara. Esta infección, advierten, puede ser letal, con una tasa de mortalidad al 50%. Esta situación está causando preocupación en el mundo científico, además de que diversos estudios relacionan al hongo negro o mucomicosis con la diabetes mal controlada. Además, señalan que un mal tratamiento aumenta el riesgo de sufrir infecciones como las que son producidas por hongos. Sin embargo, resulta difícil de identificar, ya que falla por la dificultad en la toma de muestras de tejido y la falta de sensibilidad de las pruebas diagnósticas. Algunas publicaciones hechas señalan que la dexametasona ayuda a reducir la mortalidad en quienes tienen una infección moderada o grave, pero puede ser dañino para quienes tienen infección leve de COVID-19. Estos medicamentos en algunos países como la India, donde se han presentado más casos de COVID-19 y hongo negro, se está tomando sin supervisión médica, por lo que comenzaron las autoridades a desalentar este tipo de automedicación, informó Isaura López Villalobos.
Vamos ahora hasta Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestra compañera Cristina Gallego, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el más reciente informe de la OMS. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los contagios globales por COVID-19 han bajado por séptima semana consecutiva, lo que supone el mayor periodo a la baja desde el comienzo de la pandemia, pero ello oculta que en algunas áreas los casos siguen en fuerte aumento, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha señalado que el fuerte aumento en África es especialmente preocupante debido al escaso acceso en la región a vacunas, diagnósticos y oxígeno. El experto etíope también ha destacado que aunque las cifras absolutas de África son menores que en otros continentes, esa zona tiene la mayor tasa de mortalidad en pacientes graves. Tedros ha subrayado además que las muertes diarias globales no están bajando a un ritmo tan rápido como los casos y sigue habiendo unas 10.000 cada jornada. Por otro lado, la emergencia de nuevas variantes del coronavirus más contagiosas indican que el riesgo es mayor para las personas aún no inmunizadas y que el virus sigue extendiéndose más rápido de lo que lo hace la vacunación. Tedros ha insistido en que el anuncio por parte del G7 de que donarán 870 millones de vacunas será de gran ayuda, pero que se necesitan más dosis y más rápido. En las economías del G7, las altas tasas de vacunación han ayudado a bajar los casos y muertes por COVID-19 a mínimos, pero muchos países siguen dependiendo todavía en las medidas de salud pública que han sido la clave de la respuesta a la pandemia. Por otro lado, el director general de la OMS también se ha referido a los problemas de contaminación detectados en una fábrica de vacunas anti-COVID en Estados Unidos, que obligaron a desechar millones de dosis desarrolladas por Johnson & Johnson, y ha asegurado que no afecta a la distribución global de estos productos que coordina la organización. Según los expertos de la OMS, la mayoría de la producción de Johnson & Johnson no está en el lugar donde se ha producido la emergencia. Grandes volúmenes de vacunas que siguen produciéndose en factorías de Países Bajos, Bélgica y otros lugares de Estados Unidos. La Administración de Alimentos y Medicamentos del país norteamericano no dio cifras de cómo afectó el problema de la factoría, que también fabricaba vacunas para AstraZeneca, aunque la prensa estadounidense calculó que se tuvieron que desechar unas 60 millones de dosis. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. Y mire, hablando de vacunas, son cada vez más países los que están recibiendo lotes importantes de los biológicos. México recibió 1.100.000 dosis de vacuna anti-COVID-19 de AstraZeneca, que sumadas a las anteriores entregas, llegan ya a 12.293.600 biológicos de esta farmacéutica. Las vacunas fueron enviadas desde Chicago, Illinois, Estados Unidos, al aeropuerto de la Ciudad de México, en donde participaron elementos del ejército mexicano en el arribo, traslado y seguridad de las vacunas. Además, en la recepción de las dosis, el director general de Birmex, Pedro Centeno, precisó que llegarán al país el embarque número 71 y el vuelo 85 con biológicos. Este es el 9º embarque que llega a territorio nacional con vacunas de la farmacéutica inglesa. Hasta el momento, México ha tenido disponibles 46.206.655 dosis para continuar con la campaña nacional contra COVID-19. Por su parte, el gobierno de México anunció también que donó a Belice, Bolivia y Paraguay 400.000 dosis de vacunas contra la COVID-19. El objetivo, dice, es mostrar la solidaridad de México y propiciar el acceso a las vacunas en países de la región, informó Rocío López Fonseca. Y en la Unión Europea ya es una realidad el certificado COVID que permitirá viajar con más seguridad este verano. La Unión Europea acuerda promulgar el certificado COVID para viajar con más seguridad este verano. Ya es una realidad. El certificado digital europeo de la COVID-19 facilitará los desplazamientos en puertas de la segunda temporada estival en pandemia. Un documento que, pese a no ser un pasaporte, permitirá avanzar en recuperar una Europa sin barreras. O ese es al menos el mensaje que lanzaron hoy los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Parlamento Europeo, David Sassoli,
Sassoli junto al primer ministro portugués António Costa. Con ese documento, que es gratuito y le emiten las autoridades nacionales, el titular puede demostrar que ha sido vacunado contra el COVID, que tuvo un resultado negativo en la prueba de coronavirus o que se recuperó de un contagio en los últimos 6 meses. No obstante, también se puede viajar sin certificado, pero en ese caso el pasajero debe acatar los requisitos o restricciones nacionales y someterse, por ejemplo, a cuarentenas o pruebas a su llegada. Tras la firma de hoy, ya solo queda su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea antes de su entrada en vigor el 1 de julio, aunque ya hay países como España que se han adelantado para facilitar su uso. Bueno, si usted tiene planeado viajar en los próximos meses a la Unión Europea, sin duda es muy importante que revise las condiciones que han impuesto cada uno de los países. Por lo pronto, ahí tiene usted este documento electrónico en el que usted podrá acreditar si se recuperó de manera natural de la enfermedad y por lo tanto tiene todavía inmunidad, si se ha hecho recientemente una prueba PCR o si incluso está vacunado. Y mire, retrasa Inglaterra el desconfinamiento para evitar una nueva ola de COVID-19. Inglaterra retrasa la fase final de su plan de desconfinamiento del 21 de junio al 19 de julio. Esto es 4 semanas a fin de evitar una tercera ola de la pandemia impulsada por la variante Delta del coronavirus, dominante ahora en el Reino Unido. I think it is sensible to wait just a little longer. El primer ministro británico Boris Johnson dijo que es sensato levantar el pie del acelerador para dar más tiempo a que avance el plan de vacunación, que aspira a haber ofrecido una primera dosis a todos los adultos a finales del próximo mes. El aplazamiento, que se aplicará en Inglaterra, ya ha sido criticado por diputados de todos los partidos y los sectores afectados, impedirá la reapertura de los locales de ocio nocturno y mantendrá el aforo limitado en cines y teatros. También prevalece la instrucción de trabajar desde casa si es posible, entre otras medidas. Según los últimos datos, entre el domingo y el lunes se registraron en el Reino Unido 7.742 nuevos contagios, un 45,5% más que hace una semana. Bueno, de Reino Unido nos vamos a la India. Como usted sabe, este país en las últimas semanas registró casos récord en materia de COVID-19. Después de varias semanas con estos índices, la India registra el mayor número de descensos, es decir, el menor número de casos desde abril, con 70,000 contagios. La India registró una disminución en las cifras tras varias jornadas seguidas, acumulando más de 400,000 contagios y una tasa de muerte superior a las 4,000 por la COVID-19. Este lunes el país asiático registró 366.161 nuevos casos y más de 3.700 fallecidos en las últimas 24 horas. En total, el número de infecciones asciende ya a los 22,6 millones, manteniéndose como la segunda nación más afectada por la pandemia solo por detrás de Estados Unidos. Asimismo, Nueva Delhi inició este lunes su cuarta semana consecutiva de confinamiento de sus más de 20 millones de habitantes para romper la cadena de contagios. En medio de una crisis de oxígeno, el país sigue recibiendo ayuda internacional para tratar de aliviar unos datos que se han acostumbrado a batir récords diarios. Desde el inicio de la campaña de vacunación, que comenzó el pasado mes de enero, se han administrado un total de 170 millones de dosis. Sin embargo, estas cifras se encuentran lejos de la meta inicial de inocular a 300 millones de personas para el mes de julio. Bueno, pues ahí la situación en India. Seguiremos haciendo un recorrido por los diferentes países, los diferentes continentes, para tomar el pulso de lo que está ocurriendo hoy por hoy con esta pandemia. Vamos a hacer una pausa, es brevísima, regresamos con mucha más información. El programa de hoy lo dedicamos a hablar sobre este padecimiento conocido como hongo negro, vinculado hasta ahora en algunos casos a COVID-19. En este sentido, la Organización Panamericana de la Salud alerta sobre la presencia de este padecimiento en países de América Latina. Ante el potencial incremento de los casos de mucormicosis asociada a la COVID-19 en las Américas,
La Organización Panamericana de la Salud recomienda a los Estados miembros preparar sus servicios con el fin de minimizar la mortalidad y la morbilidad por esta causa. La OPS detalla información de 18 casos, de los cuales 9 fallecieron y el resto fue reportado en evolución. Entre los pacientes que perdieron la vida está una persona de 24 años. Es un caso de diabetes grave. Otro de los pacientes que murió fue un hombre de 35 años con diabetes mellitus tipo 2 no controlada. A nivel global, el mayor número de casos ha sido notificado en la India, donde se estima que hay más de 4.000 personas con esta enfermedad. En un estudio retrospectivo multicéntrico realizado en India entre septiembre y diciembre de 2020, se encontró que entre 287 pacientes con mucormicosis, 187 de ellos, equivalente al 65%, presentó esta condición con una prevalencia del 0.27% de las personas hospitalizadas por COVID-19. Al comparar el periodo de estudio con el igual periodo de 2019, se encontró un aumento de 2.1 veces en la mucormicosis. Las características de los 187 pacientes son: el 80% son hombres, el 32% presentaba COVID-19 como única enfermedad subyacente, 78% fue tratado con glucocorticoides por la COVID-19, 60% tenían diabetes mellitus, 62% tuvieron mucormicosis rinoorbital y 23% rinoórbito-cerebral. Se han descrito casos en Brasil, Chile, los Estados Unidos de América, Honduras, México, Paraguay y Uruguay, informó Elizabeth Ortiz. Estados Unidos reporta 600,000 decesos por COVID-19. Es el primer país a nivel mundial con el mayor número de enfermos y muertos durante la pandemia. Estados Unidos se acerca a los 600,000 muertos por COVID-19, una cifra que llega en un momento de optimismo por la menor incidencia del virus y los avances en la campaña de vacunación, aunque una parte importante del país sigue resistiéndose a la inmunización, entre ellos los más jóvenes. Los principales indicadores de la pandemia continúan mostrando una sostenida mejoría de la situación epidemiológica. La media de casos de COVID-19 de los últimos 14 días estaba el domingo en 14.288, la más baja en más de un año, mientras que los fallecidos fueron 363, la menor desde marzo de 2020. Aunque sigue siendo el país más golpeado por la pandemia en su saldo mortal con 599.796 fallecidos según el último recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos ha logrado poner en marcha un agresivo plan de vacunación con el objetivo de llegar a comienzos de julio con la vuelta a la normalidad. El 54,1% del total de la población adulta de Estados Unidos, más de 139 millones de personas, está completamente vacunado y el 64,4% ha recibido al menos una dosis de acuerdo al conteo de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. El presidente estadounidense Joe Biden ha prometido que el 4 de julio, fecha en la que se celebra la festividad del Día de la Independencia, el 70% de los adultos habrán sido inoculados con al menos una dosis de las vacunas. No obstante, las autoridades reconocen la preocupación para alcanzar ese hito ante la ralentización en las inoculaciones en las últimas semanas, ya que la media diaria ha caído a apenas 1 millón de dosis frente a los más de 3 millones administradas a finales de abril. Revisemos lo que pasa en Bélgica. Es nuestra compañera Catalina Guerrero, corresponsal de la agencia EFE, quien nos informa. Catalina, te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. En Bélgica, el avance de la vacunación empieza a notarse. Los últimos datos oficiales indican que la media de contagios está por debajo de 900 infecciones al día, lo que supone un descenso del 40%. Son cifras publicadas en la mañana de este lunes y que reflejan la fotografía epidemiológica del país entre el 4 y el 10 de junio. Desde el inicio de la pandemia en Bélgica se han diagnosticado algo más de 1 millón de infecciones en un país de unos 11 millones de habitantes, de los que 5,6 millones ya tienen al menos una primera dosis de la vacuna. La tasa de positividad es del 2,7% y hay unas 700 personas hospitalizadas a causa del COVID-19, de las cuales 274 están en cuidados intensivos. El número medio de ingresos hospitalarios diarios por coronavirus también se ha reducido a menos de 50
150 personas, lo que supone un descenso del 31% en comparación con el periodo anterior. Entre el 4 y el 10 de junio, una media de 8,6 personas murieron al día como consecuencia del virus, lo que eleva el total a 25.088 muertes desde el inicio de la pandemia en Bélgica. Reportó desde Bélgica Catalina Guerrero para el programa Coronavirus, la pandemia. Bueno, pues ahí está lo que está ocurriendo actualmente en Bélgica. Regresamos al tema que hoy nos ocupa. Algunos hongos causan enfermedades graves que pueden ser mortales para el humano. De las 100.000 especies de hongos conocidas, solo el 0.1%, es decir, 100 especies, son patógenas para el ser humano. Los hongos suelen infectar tejidos y órganos externos, siendo la piel la más susceptible de ser colonizada por especies fúngicas patógenas. Normalmente estas enfermedades dermatológicas no son graves, pero sí hay veces, especialmente en países subdesarrollados, que estas pueden derivar en verdaderas deformidades. Estos seres vivos no destacan por ser patógenos, sin embargo, existen especies que sí pueden ser mortales para los humanos y hasta para los animales. Hay que recordar que los hongos no son plantas ni animales, aunque en algún momento fueron considerados como plantas. Hoy en día están clasificados como un reino propio. Algunos hongos causan infecciones en las personas. Algunas especies y en condiciones determinadas sí que son capaces de comportarse como patógenos, infectarnos y hacernos enfermar. Algunas de las patologías más comunes son la candidiasis oral, es una infección fúngica de la boca y también se puede presentar en la vagina. Pie de atleta, considerada como una de las enfermedades por hongos más conocida en el mundo, así como la onicomicosis, es decir, presencia de hongos en las uñas. La tiña, pitiriasis versicolor, la balinitis fúngica es una infección exclusiva de los hombres, que consiste en una inflamación del glande que puede extenderse hasta el prepucio. La esporotricosis es una enfermedad fúngica que, a diferencia de las anteriores, puede poner en peligro la vida del afectado. Está causada por un hongo que coloniza capas más profundas de la piel y desarrolla una patología más intensa, provocando la aparición de pústulas en el sitio de la infección, especialmente extremidades y rostros. La aspergilosis es una enfermedad fúngica y entra a nuestro cuerpo a través del aparato respiratorio, por inhalación de esporas, y llega a nuestros pulmones, donde empieza a crecer y a colonizar. Cuando esto sucede, se observa falta de aire, expulsión de moco con sangre por las lesiones en los tejidos pulmonares, fiebre elevada, pérdida de peso, tos, dificultad respiratoria. Esta neumonía pone en peligro la vida, por lo que hay que tratarla rápidamente con antimicóticos potentes. La histoplasmosis es una enfermedad fúngica que se desarrolla tras la inhalación de esporas del hongo Histoplasma capsulatum, las cuales se encuentran en las heces de pájaros y murciélagos, informó Rocío López Fonseca. Una semana intensa para México en cuanto a la recepción de vacunas. Iniciábamos ayer lunes la semana con el anuncio del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informando que llegaban a la Ciudad de México 50,000 dosis de la vacuna Sputnik V contra COVID-19. Y también en las últimas horas, este día, se ha agradecido al gobierno de Estados Unidos por el envío de 1.3 millones de dosis de la vacuna de Janssen, la conocida como Johnson & Johnson, y espera también la vacunación fronteriza para las personas de 18 y más años de edad con 1.3 millones de dosis, un anuncio que lo había hecho ya el presidente Andrés Manuel López Obrador, y precisamente hace aproximadamente 2 horas se ha confirmado ya el arribo de estas dosis de la vacuna Johnson & Johnson provenientes de Estados Unidos, y que conforme al acordado entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el de Estados Unidos Joe Biden, podrá beneficiarse a los habitantes de la zona fronteriza norte. El secretario de Relaciones Exteriores dice también que pues con estas dosis suman ya en total 47.600.000 biológicos que México ha recibido. Sin duda alguna, una noticia
pues importante, porque este sector de la población en el norte del país, que no había sido considerado, sobre todo porque estamos hablando de mayores de 18 años, pues pueda ser ahora inmunizado. Y con esta buena noticia le damos la más cordial bienvenida al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, bienvenido. Hola Belén, buen día, gusto saludarte. Igualmente. Buena noticia, indudablemente. Continúan llegando las vacunas y ¿sabe qué, doctor? Interesante también que haya sido una promesa cumplida, es decir, un encuentro que sostuvieron los mandatarios de México y Estados Unidos, en donde Estados Unidos dijo vamos a compartir 1 millón de dosis de Johnson & Johnson. Así es. Y ahí está cumplida la promesa, claro. Vacunas que se destinarán para la frontera norte del país. Claro, Belén, reactivar la economía en la frontera norte es muy importante para ambos países y creo que esta es una buena estrategia, indudablemente, y una vacuna de calidad, indudablemente también, que con una sola dosis brinda una protección mayor al 90% en cuanto a cubrir el riesgo de enfermedad grave. Totalmente. Doctor, todo un tema, el que hoy nos ocupa, tiene que ver con el llamado hongo negro, pero que nos da pie a hablar de estas enfermedades originadas por hongos. Me llama mucho la atención lo que decía Rocío en alguna de sus piezas informativas. No es un animal, no es una planta, y me parece que también son de estos seres vivos, claro, interesantes para analizar y para su estudio, y además usted, pues, que es experto en infectología. ¿Le parece si hacemos una pausa para no cortarlo y regresamos ya para entrarle directo? Claro, con todo gusto, Belén. Gracias, doctor. Una pausa, regresamos con más información. Las infecciones por hongos en los pulmones pueden ser más graves. Los síntomas son similares a la influenza o tuberculosis. Los hongos están en todas partes. A veces son demasiado pequeños para verlos a simple vista. Los hongos pueden vivir en exteriores, en el suelo y en las plantas, en interiores, sobre las superficies, en el aire, en la piel y dentro del cuerpo de las personas. Hay millones de especies de hongos, pero solo unos 100 pueden enfermar a la gente, explican los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Las infecciones leves de la piel causadas por hongos pueden verse como un sarpullido y son muy comunes. Por ejemplo, la tiña es una infección de la piel causada por un hongo. Existen diversas enfermedades provocadas por hongos como la micosis de piel, uñas, mucosas o cuero cabelludo, pie de atleta, candidiasis oral, entre otras. Generalmente los hongos se encuentran en el organismo y conviven con este de forma armoniosa, pero cuando logran burlar los mecanismos de protección del cuerpo, causan enfermedades. Esto ocurre principalmente en fases donde las defensas están bajas o por heridas en la piel. La mayoría de las infecciones fúngicas son superficiales y fáciles de tratar, pero existen algunas especies de hongos que pueden causar lesiones profundas e incluso llegar al torrente sanguíneo y afectar otros órganos. Las infecciones por hongos en los pulmones pueden ser más graves y con frecuencia causan síntomas similares a los de otras enfermedades, como los de la influenza o la tuberculosis. La meningitis por hongos o meningitis micótica y las infecciones del torrente sanguíneo son menos comunes que las infecciones de la piel y los pulmones y pueden ser mortales. Debido a que los síntomas de las infecciones por hongos se pueden parecer a las de otras enfermedades, el diagnóstico y el tratamiento adecuados regularmente se tardan. Se pueden encontrar hongos dañinos en el aire, el polvo y la tierra. Los hongos causan enfermedades a los humanos de 3 formas: por envenenamiento, por infecciones parasitarias y por reacciones alérgicas, informó Rocío López Fonseca. En Argentina no habrá muchos casos de hongo negro, dice una patóloga infantil. La patóloga infantil Marta Cohen, egresada de la Universidad Nacional de La Plata, dijo a la radio pública del país que en Argentina no habrá muchos casos de hongo negro, pero que cuando los haya será en la zona de la Mesopotamia.
Explicó que el hongo negro es una complicación que aparece en pacientes que han tenido coronavirus, que han estado con muchos síntomas o tratados con corticoides. Los corticoides manejan el tratamiento de los pacientes, pero también bajan la inmunidad. El hongo se llama mucormicosis. Es un hongo que no es exclusivo del coronavirus, expuso. Esta enfermedad existe en países o regiones donde hay contaminación de suelos, de agua, donde hay poca higiene. La especialista expuso que generalmente comienza en la zona de la cara, de la nariz, en las fosas nasales, invade localmente los senos maxilares, puede tomar el ojo y se pierde también la visión. La gravedad del micótico es que tiene un 54% de mortalidad. Más de la mitad de los pacientes que se enferman con la mucormicosis muere, advirtió Cohen. Precisó que en el 70% de los casos han sido en la India en pacientes obesos que han recibido corticoides y que tienen diabetes tipo 2, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, el llamado hongo negro nos da hoy pie para hablar, doctor, para conocer un poquito más de estas enfermedades originadas por hongos. ¿Qué son los hongos, doctor? ¿Qué causan en el humano? Y bueno, también hablar de qué tipos de hongos son los que pueden provocar algún padecimiento en el ser humano. Claro, Belén. Bueno, este es todo un tema, ¿no? Son múltiples las enfermedades infecciosas causadas por hongos. Vamos a dejar de lado las enfermedades que pueden adquirirse por hongos venenosos. Ese es otro capítulo que es muy, muy diferente a lo que serían las enfermedades en donde hongos microscópicos causan enfermedad en el ser humano. Mira, los hongos de manera general los podemos dividir en cuanto a enfermedades que causan en el ser humano, en aquellos que causan enfermedades superficiales y crónicas que afectan sobre todo a la piel y a las uñas, estas dermatomicosis que las personas conocen comúnmente como pie de atleta cuando la infección está en el pie y en las uñas del pie particularmente, etcétera, que son infecciones, aunque crónicas, habitualmente no causan enfermedad grave y existen una cantidad importante de hongos que generan este tipo de infecciones. Esas también las vamos a poner en este momento a un ladito, de ellas no vamos a hablar con detalle, porque el principal tema de hoy en la mesa es hablar de mucormicosis y COVID-19, a este que han llamado el hongo negro, por varias razones que vamos a comentar enseguida. Bueno, entonces concentraríamos un poquito más nuestra atención para hablar de aquellos hongos que causan enfermedad invasiva en el ser humano. Y cuando hablo de enfermedad invasiva me refiero a aquellos hongos que penetran a tejidos, a órganos, a sistemas de la economía corporal, que son graves, que se pueden comportar de tal gravedad que pueden llevar a la muerte. Y ahí tenemos dos tipos grandes así de síndromes o de enfermedades, unas de ellas conocidas como micosis diseminadas y oportunistas, y otras las conocidas como micosis endémicas. Bueno, en las micosis oportunistas se encuentra, o dentro de estas micosis oportunistas se encuentra la mucormicosis. La mucormicosis la causa no un hongo, sino 28 especies diferentes de un hongo microscópico, entre las que están la especie de mucorales, en donde está Rhizopus o Rhizomicosis, en donde se encuentran también absidias, y todas estas pertenecen, digamos, a se conoce en microbiología como filum, es como una macrofamilia
conocida como mucorales. Por eso las enfermedades causadas por este grupo de hongos se conoce como mucormicosis. Se presentan de forma similar independientemente de que sea causada por una de estas 28 especies que por ahora se han reportado en el ser humano, y de forma conjunta se conoce como mucormicosis, insisto. Y escuchábamos hace un momento que esta enfermedad frecuentemente inicia generando invasión en las cavidades craneales, incluida la cavidad bucal, las cavidades nasales, en ocasiones los globos oculares, en algunas ocasiones, raras, muy raras, el oído. Y la forma más común de la mucormicosis es la que afecta precisamente a las estructuras craneales, incluido el cerebro. La mucormicosis, sin embargo, también puede afectar pulmones. Existe mucormicosis pulmonar, pero también puede existir mucormicosis en la piel y casi en cualquier órgano y sistema, pero lo más común es la mucormicosis en las estructuras craneales. De hecho, cuando afecta, por ejemplo, la boca, la nariz, los ojos, el cerebro, se dice que estamos frente a una mucormicosis oronaso-óculo-cerebral. Cuando estamos frente a una mucormicosis que ha afectado solamente la nariz, los ojos y el cerebro, decimos que estamos frente a una mucormicosis óculo-rino-cerebral, o sea, depende de las estructuras que afecta. ¿Qué es lo que hace este hongo? Bueno, por principio de cuentas, estos hongos son hongos que cuando se ven a la microscopía se identifican como racimos, como hongos racemosos. Estos hongos lo que hacen es invadir el interior de los vasos sanguíneos, los inflaman, los ocluyen. En virtud de eso, deja de circular adecuadamente la sangre que va a llevar nutrientes y oxígeno a los tejidos, y entonces ese tejido muere, ese tejido se necrosa, sufre gangrena, y cuando esos tejidos sufren esta gangrena, ¿de qué color se ven? Violáceos, negruzcos, y entonces ese es uno de los motivos por los cuales a esto se le ha conocido como el hongo negro. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos meses en la India? Hay estimaciones de hasta 9,000 casos en la India de mucormicosis ocurrida en pacientes con COVID, particularmente en las fases post-COVID. ¿Qué fue lo que pasó con estos pacientes? Bueno, muy probablemente la mayor parte de estos pacientes, además del COVID, tenían diabetes. Muy probablemente. 2, muy probablemente estos pacientes recibieron en algún momento altas dosis de corticoesteroides como dexametasona, metilprednisolona, etc. Y es posible que también algún grupo de estos pacientes, alguna cantidad de estos pacientes hayan recibido fármacos inmunosupresores como los anticuerpos monoclonales que inhiben citoquinas inflamatorias en pacientes con COVID. ¿Por qué comento esto, Belén? Porque la mucormicosis la conocemos hace décadas. Nosotros, los infectólogos, atendemos mucormicosis no todos los días, pero sí atendemos algunos casos al año. Yo en particular, el último caso de mucormicosis que vi fue hace un par de meses, no asociado a COVID. Pero la literatura internacional científica y precisamente lo que nosotros, los médicos,
que los infectólogos vemos en mucormicosis es habitualmente a pacientes que tienen diabetes, que tienen una complicación de la diabetes llamada cetoacidosis diabética, que genera condiciones propicias para que este hongo se desarrolle. Entonces, lo tradicionalmente descrito con respecto a la mucormicosis es que se presenta más frecuentemente en pacientes diabéticos con cetoacidosis diabética, pero también se puede presentar en pacientes trasplantados, en pacientes con enfermedades hematológicas que están inmunosuprimidos. Y esta nueva combinación de mucormicosis con COVID-19, estoy seguro que más que por el propio COVID, está relacionado con las alteraciones inmunológicas que estos pacientes previamente tenían y que con el COVID se profundizaron por la utilización de estos fármacos inmunosupresores. Interesantísimo, doctor. Regresando, seguimos con el tema. Con gusto. Vamos a la pausa, volvemos en unos minutos. Se lo adelantábamos ya en titulares, hasta ahora 7 países en América Latina reportan casos de hongo negro. Estados Unidos, México, Brasil, Uruguay, Paraguay, Honduras y Chile ya notificaron casos de hongo negro en la región de las Américas. El gerente de incidente para COVID-19 en la Organización Panamericana de la Salud, Silviaín Aldigeri, explicó que la razón de llamar así la enfermedad es porque los tejidos afectados se vuelven color negro, pero en el lenguaje médico se llama mucormicosis, un tipo de infección invasiva causada por hongos ambientales. Es una infección que la comunidad médica conoce desde antes de la pandemia. El mayor número de casos fue reportado en India, pero ahora distintos países han documentado los suyos. En la región de las Américas hemos recibido, hay reportes públicos de casos bien documentados en Estados Unidos, en Brasil, en México, en Paraguay y en Uruguay. Sin embargo, en este momento son un número de reportes muy limitados. Este patógeno afecta principalmente a pacientes con diabetes no controlada, con pacientes con SIDA, pacientes con inmunosupresión. Posterior a este mensaje, Honduras y Chile notificaron sus casos. Explicó que en pacientes con COVID grave, en fase activa o en recuperación, hay múltiples factores de riesgo, tales como la inmunosupresión causada por corticoides. Aunque existen fármacos para atacar esta enfermedad, la tasa de mortalidad va del 40 al 80%, dependiendo de la enfermedad de base y el tipo de infección, informó Elizabeth Ortiz. Doctor, antes de irnos a la pausa, nos daba una clara y amplia explicación de cómo se comportan estos hongos al que pertenece, o la familia al que pertenece lo que se conoce hoy como hongo negro. Y decía usted algo muy importante, ataca principalmente a pacientes inmunosuprimidos, no exclusivamente pacientes que se recuperaron de COVID-19, claro, sino que la condición de muchos pacientes que transitaron por la enfermedad de COVID-19, su organismo queda precisamente inmunosuprimido por todas estas razones que usted ya nos explicaba. ¿Cómo se contrae esta enfermedad y también qué pasa si un organismo está fuerte y no está inmunosuprimido? Bueno, este hongo coloniza particularmente compuestos orgánicos. Y esto incluye, por ejemplo, alimentos. Los coloniza en condiciones particularmente de humedad. Este hongo, al colonizar esas superficies orgánicas, también genera esporas. Las esporas pueden ser volátiles y el paciente puede inhalar esas esporas
y ahí iniciar la colonización de su vía respiratoria o de su cavidad oral. Por ese motivo, ese es el mecanismo de ingreso más común de la mucormicosis. No es el único. También ha habido mucormicosis por inoculación directa en la piel, por ejemplo. Y como también existe mucormicosis pulmonar, la hipótesis es que es a través de aspiración de las esporas de este hongo. Pero Belén, los seres humanos estamos en exposición con muchos microorganismos que están en el medio ambiente, y uno de esos microorganismos son estos hongos, los mucorales. Si una persona es inmunocompetente, no tiene ninguna patología, etcétera, aunque tenga exposición a alguno de estos microorganismos, no desarrollará la enfermedad. Esta enfermedad se comporta como oportunista. Decíamos entonces, ocurre inmunosupresión a través de todos los mecanismos que comentábamos, y ahí el hongo se convierte en un hongo invasor. ¿Qué es lo que nosotros como médicos vemos en un paciente como mucormicosis? Dependiendo de la fase en la que el paciente se presente a recibir atención. Lamentablemente es muy común que se presenten en una fase muy avanzada de la enfermedad. Y cuando hablo de muy avanzada, es que avanzó en muy pocos días, en un periodo muy corto de tiempo. Eso es algo que caracteriza a la mucormicosis. Puede ser un par de días. Es común que quien se percata de que está presente esta enfermedad sea el odontólogo, porque el paciente puede empezar a tener algún malestar dental y el odontólogo identifica ahí una lesión negruzca, obscura, y le llama la atención, y entonces es quien refiere al paciente para su atención con sospecha de mucormicosis. Te decía que hace un par de meses yo vi un caso de mucormicosis y eso fue lo que ocurrió. El paciente acudió a recibir atención odontológica por molestia en una pieza dentaria, un paciente diabético. El odontólogo advirtió una lesión de 1 centímetro de diámetro aproximadamente en el paladar, negra, y tomó una muestra de esa lesión, se la envió al histopatólogo y el histopatólogo dijo: es un hongo con características de mucorales, sin decir qué especie, porque ese fue un hallazgo morfológico en la microscopía. Entonces, inmediatamente recurrieron a que viera yo al paciente. Efectivamente, el paciente todavía no tenía, por fortuna, invasión a cavidad nasal ni a senos paranasales. Por cierto, es otra de las zonas de afectación por mucormicosis, y tampoco a las cavidades oculares, pero sí había generado ya destrucción en el paladar y invasión a un hueso que tenemos en la parte lateral de la cara, y esta invasión fue evidenciada a través de una tomografía axial computarizada. No había afectación cerebral. Entonces, este paciente, casi con el procedimiento de la toma de la biopsia, había quedado debridada la lesión y el resto del manejo fue manejo farmacológico con un medicamento que es el medicamento de elección para atender esta infección,
conocido como anfotericina B. El paciente recibió anfotericina B y tuvo una buena evolución. Pero hay otros casos, Belén, que lamentablemente, si transcurren algunos días más, ya no es una lesión de 1 centímetro, sino probablemente una necrosis muy extensa en el paladar, en la nariz, en los senos paranasales, en la cavidad orbitaria, y puede incluso invadir al cerebro. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en casos así? Tienen que entrar los cirujanos de las diferentes especialidades, por ejemplo, el oftalmólogo, el otorrino laringólogo, el neurocirujano, de manera conjunta para debridar todo el tejido necrótico que esté. Estos pacientes lamentablemente con mucha frecuencia pierden el ojo, pueden perder un ojo, y estos pacientes deben recibir tratamiento con estos medicamentos, anfotericina B en particular, y deben, incluso si hay necesidad de entrar varias veces a quirófano para estar debridando el tejido afectado, se debe hacer, porque a la mucormicosis hay que ganarle el paso, porque puede invadir de forma muy rápida. Eso es lo que ocurre con la mucormicosis. La letalidad en mucormicosis está por arriba del 50%, 55%. Lamentablemente es una enfermedad verdaderamente grave. Agresiva. No hablamos de otros hongos todavía que sí se asocian a pacientes con COVID, que reciben corticosteroides, pero tampoco sé si el tiempo nos va a permitir o si vamos a tener que abrir un nuevo capítulo en el siguiente programa, doctor. Sí, para hablar de hongos que afectan a pacientes con COVID-19. Por lo pronto, esto fue mucormicosis, mejor conocida como hongo negro, y que, por cierto, las alarmas prendieron con motivo de la cantidad de casos que se empezaron a observar en la India, alrededor de 9,000. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, Belén, con todo gusto. Sobre todo, gracias a usted por habernos acompañado. Hasta la próxima.